Bienvenida familia educativa, padres, madres, tutores y docentes en general. El día de hoy continuamos los trabajos del cuadernillo número 6, semana número 3, día 1. Ya estamos en la semana final del último cuadernillo de trabajo. Así que contentos, con alegría y entusiasmo, vamos a completar lo que es las actividades 1 y 2 de sexto de primaria. No olvides, dudas, preguntas o inquietudes, siempre respondemos. Y tenemos lo que es la actividad del día número 1, actividad 1, el suelo y su relación con las lluvias. Nos indica lo que es la apertura a la actividad. Esta actividad es para conocer el régimen de lluvia y su impacto, relacionándolo con las características del suelo. Nos invita a releer lo que es la tarea número 2 de la actividad 6, semana 2. Como vemos en la tarea número 1 de la actividad 1 estaremos trabajando en nuestro cuaderno. Tarea número 1, la cual lleva por título Averigua sobre las lluvias. Pregúntale a una persona adulta con qué frecuencia llueve en el lugar donde vives. ¿Hay meses más lluviosos que otros? ¿Son lluvias abundantes? ¿Son escasas? ¿Cuáles efectos producen en ese lugar las lluvias o la falta de lluvia? Registra tus datos en el cuaderno. Por ejemplo, en mi caso, nosotros aquí en Santiago siempre pensamos y hemos podido notar que lo que es en mayo siempre hay abundantes lluvias. Entonces podemos tomar como referencia uno de esos puntos. Ahora bien, dependiendo de lo que sean las localidades, pues pueden tener una mayor existencia o presencia de lluvias que otras. Así podemos continuar con la siguiente parte. ¿Y qué nos indica? La tarea número 2, la cual vamos a leer como nos presenta el icono. Y nos dice tarea número 2, información para analizar el efecto de las lluvias intensas. Lee el siguiente texto y nos indica los suelos y la erosión por lluvia. Dos provincias como casos de estudios. Las lluvias intensas pueden provocar la pérdida de la primera capa del suelo, sobre todo si no tiene vegetación permanente que lo cubra. El desprendimiento de las partículas de la superficie del suelo se denomina erosión. La erosión provoca que los suelos almacenen menos aguas. Por lo tanto, cuando llueve, el agua corre por la superficie y no llega a escurrirse hacia el interior de la tierra. Como consecuencia, se pueden ocasionar inundaciones y daños en campos y propiedades y personas. Ahora bien, la media actual de la lluvia para toda la República Dominicana es unos 1.500 milímetros con variaciones que varían al año. Estas variaciones que van desde 350 hasta 2.700 milímetros anuales. En general, más de la mitad del país tiene más de 100 días de lluvias al año. Entre las provincias hay variaciones que van desde Alpena, 31 días de lluvia al año, al sureste de Pedernales hasta 265, al norte de San Cristóbal. Casi la totalidad de la superficie de San Cristóbal está cubierta por bosques húmedos y cultivos agrícolas. En cambio, gran parte de la superficie de Pedernales está cubierta de bosques secos y un porcentaje menor de cultivos agrícolas. Los matorrales es un tipo de vegetación del suelo seco y ocupan una pequeña superficie. Podemos observar lo que son en este gráfico de Pater la distribución. El uso del suelo en Pedernales, como vemos en la agricultura, un 13%, bosques, podemos observar lo que es entonces ya en un 70%, tenemos las zonas urbanas con un 1%, tenemos los matorrales con 7% y otros usos de suelo con lo que es un 9%. Ahora, en diferencia, los usos de suelo en San Cristóbal tenemos que para lo que es la agricultura tenemos un 50%. De bosques un 45%, zonas urbanas un 4% y otros usos de suelos lo que es un 1%. Con esos datos que hemos observado, entonces vamos a trabajar las siguientes actividades. ¿Y qué nos indica? Nos indica algunas preguntas que estaremos completando. Con base en la lectura del texto, responde las siguientes preguntas. Nos indica el icono que estaremos trabajando en nuestro cuaderno.
¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Qué tipo de vegetación predomina en cada provincia? Tenemos que en la número 1, en San Cristóbal, bosques húmedos y en Pedernales, bosques secos. Pregunta número 2. ¿Cuál de las dos provincias dedica mayor superficie a la agricultura? En este caso tenemos como respuesta 2, San Cristóbal. Pregunta número 3. ¿Cómo puedes relacionar el tipo de bosque y la extensión de los cultivos con la lluvia en cada provincia? En este caso tenemos que en lo general más de la mitad del país posee por encima de 100 días de lluvia al año. Así llegamos a la pregunta número 4. ¿Cuál provincia está más expuesta a lo que es la erosión por la lluvia? Y tenemos que Pedernales. Habíamos dicho anteriormente que erosión es cuando los suelos no tienen tanta vegetación y el agua se va por encima, es decir, que puede provocar inundaciones, pero la tierra no se humedece lo adecuado, es decir, no se filtra todo el agua como debería. Pregunta número 5 y última. ¿Qué consecuencia podría traer el corte excesivo de bosques? Y tenemos que en este caso la deforestación y la pérdida de especies endémicas. Luego de ver algunos de estos puntos, entonces podemos continuar con la siguiente parte. ¿Y qué nos dice? Aquí nos dice lo que es la actividad número 2, donde estaremos trabajando lo que es relee para comprender mejor. Y como nos presenta el icono, estaremos trabajando la tarea 1 y 2 en lo que es nuestro cuadernillo. Tarea número 1. Palabras que se refieren a otras palabras. Lee la siguiente oración, luego en la tabla marca a qué se refiere la palabra subrayada. Y nos indica, las lluvias intensas pueden provocar la pérdida de la primera capa del suelo, sobre todo si éste no tiene vegetación permanente que lo cubra. ¿A qué se refiere? ¿A la lluvia, al suelo o al agua? En este caso, como marcamos con la flecha verde, se refiere a lo que es el suelo. Luego de marcar esa parte, entonces pasamos con la tarea número 2. Amplía tu vocabulario. En el texto sobre el suelo y la erosión por lluvia están las palabras a ocasionar y almacenar. Ubícalas, piensa en su significado en el contexto y escribe una breve definición para explicar qué quieren decir. Tenemos que como ejemplo podemos decir que la palabra ocasional significa producir pérdida. En este caso pueden ser materiales, ya sea si es por la lluvia, en el contexto que usted la coloque va a tener un significado distinto. Y almacenar es un método por el cual se retiene. En ese caso del que estamos hablando, entonces va a ser del agua. Y tenemos que nos indica, en cada grupo subraya la palabra que no significa lo mismo, es decir, que no es sinónimo. Tenemos en estos elementos de causar y de acumular. Podemos decir que cuando hablamos de causar, podemos tener las siguientes, que son lo que es cerrar y promover. Y ya en lo que es acumular, podría ser guardar. Así, luego de completar cada uno de estos elementos, entonces podemos continuar con la siguiente parte que nos corresponde. Tenemos también distribuir y tenemos finalmente lo que es la tarea número 3. Familia de palabras. Aquí nos invita a que trabajemos en el icono que nos dice que vamos a trabajar en el cuadernillo, nuestra página 25. Familia de palabras. En cada grupo marca la palabra que no corresponde a la familia. Tenemos de ocasionar, nosotros vamos a identificar cuáles son esas palabras que no pertenecen. Tenemos ocasionar es la palabra ocasión, ocasionamos, ocasionalmente y ocaso. En este caso nosotros vamos a seleccionar de que la palabra ocaso en este caso no tiene relación. Y seguimos con la siguiente que es producir. Entonces tenemos produce, pródigo, producto, productivo y producimos. En este caso la palabra pródigo no tiene relación con esta familia. Así llegamos al final de lo que es el día número 1, actividad 1 y 2 de los cuadernillos de sexto, cuadernillo 6. Seguimos motivados y contentos. No olvides, dudas, preguntas o inquietudes, siempre respondemos.